¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Por aceptar esta invitación. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, pues, está organizando una serie de 4 charlas con expertos como tú en educación artística. Creemos que es fundamental compartir con el público, ya sean educadores o padres de familia, o público en general, pues es importante que tengamos como ese llamado de conciencia de la importancia que tiene el arte en nuestra formación, desde niños hasta adultos mayores. Creo que nunca es mal momento de retomar alguna disciplina artística que seguramente nos va a traer grandes beneficios, de lo que vas a hablarnos tú seguramente. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Daniela Rodríguez Flores, ella es educadora de preescolar, pero tiene una maestría en desarrollo educativo con especialidad en precisamente en la enseñanza de las artes. Es también pues una experta en arteterapia, en gestión para la convivencia de espacios educativos y gestora de la pedagogía teatral. O sea, eres como un artista de la enseñanza. Entonces, pues va a ser seguramente muy interesante que nos puedas platicar. Y me gusta mucho la idea con la que abres tu discurso, haciendo mención de Eisner, que es un pedagogo que, aunque ya no está, educador, investigador, que ya no está vivo, pero que nos ha dejado un legado muy importante en todo lo que tiene que ver con la experiencia del aprendizaje y desarrollo del arte, pero en un plano que él habla del pensamiento colectivo, esa idea colectiva que siempre permanece en nosotros y que es algo que seguramente lo estamos viendo ahora en boga, ahora que tenemos que estar guardaditos, pero trabajando en cooperación y en convivencia. Entonces, pues muchas gracias y pues te quedas con nuestro público. Bienvenida a estas charlas Iniciarte, que el Instituto Municipal de Arte y Cultura está organizando para todo nuestro público. Bienvenida, Dani. Te quedas con el público. Gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor poder compartir un poco de este trayecto que he tenido y bueno, de las experiencias que tengo alrededor del arte y de la educación artística. Y bueno, como se titula, en la siguiente diapositiva podemos ver también en las que vamos a ver. La charla se titula La experiencia del arte en la educación, justamente. Y quisiera empezar esta plática primero mencionando algunos prejuicios que se tiene alrededor de las artes y de su enseñanza. En realidad estos prejuicios por ahí hablan sobre que es muy elevado o que no es para todos el arte o que no es para mí, porque se tiene como mucho esta idea de que el arte solo se encuentra en los museos, que solo es de artistas reconocidos, que está allá como en la lejanía, como en esos espacios, y por eso a veces se nos dificulta mucho como el acercarnos a él. También hay otros prejuicios como el de no entenderlo, que no somos buenos en ello, y muchas veces surge de momentos en nuestra vida en donde algún maestro o alguna persona nos dijo que no éramos buenos cantando, dibujando, bailando, y nos quedamos también como con esa idea. Incluso a veces sucede, por ejemplo, en el ámbito educativo como maestros, que tenemos esta idea de cómo vamos a enseñar el arte si no tengo como el conocimiento, sobre todo maestros de educación básica, de preescolar o primaria, que tenemos como esta como labor de enseñar diferentes asignaturas o materias. Entonces, pues en este sentido, a veces
como que no queremos entrar en la educación artística por esa falta de experiencia. También, bueno, hablar el que solo las personas que se quieren dedicar a alguna disciplina artística de por vida son las que deberían intentarlo, o incluso esta, digo que es como la más común en la sociedad, de que el arte no aporta nada a la formación de una persona. Y lo que me gustaría mucho con esta plática es que se fueran desmintiendo alguno de estos prejuicios, que los vayamos dejando de lado y pues finalmente aterrizar como en aportaciones que se pueden aplicar, ya sea en el ámbito educativo, en la escuela, en nuestra vida diaria o en las diferentes actividades que realicemos del arte. Y bueno, valoraremos como la importancia de incluirlo en nuestra vida. Bueno, me gustaría pasar como a la siguiente diapositiva, en donde, justo como mencionaba Adriana, quisiera abrir con esta frase de Eisner que dice: la enseñanza de la educación artística desarrolla la iniciativa, la creatividad, estimula la imaginación, fomenta la destreza, desarrolla la capacidad de planificación y ayuda a los estudiantes a cooperar. Eisner en realidad tiene un libro en donde nos plantea como todos los aportes que puede realizar las artes a la educación y los beneficios, pero bueno, Eisner no es como el único que realiza estos aportes. También tenemos autores como Maxime Grimm o Javier Abad que nos hablan desde otras perspectivas, como la importancia de la imaginación o esta parte social de las artes. Y bueno, a mí me gustaría compartirles un poco de estos beneficios que nos puede generar el trabajar alrededor de la educación artística o de alguna disciplina artística en la educación o formación del ser humano. Como decía Adriana, sí, de los niños, pero también puede ser de los jóvenes, de los adultos, incluso ya personas de la tercera edad pueden verse beneficiados por abordar alguno de estos lenguajes artísticos. Y bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, se menciona, ¿no?, que la presencia del arte en la educación por medio de la educación artística, si hablamos como de esta parte escolarizada, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Esta se caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo, emocional y social. Y justo es en estas categorías en donde quiero hablar como de los beneficios de las artes, ¿no? En lo cognitivo, en lo emocional y en lo social. En la siguiente imagen se puede ver una actividad que están realizando un grupo de niños en donde ellos están mezclando diferentes colores de pintura para después utilizarlos en sus creaciones. Desde ahí están realizando mezclas, estaban haciendo suposiciones, se pusieron en juego diversos aspectos de este desarrollo cognitivo. Y bueno, uno de los aspectos que beneficia el arte es a la resolución de problemas. Generalmente lo que sucede, por ejemplo, en la escuela, es que tenemos un problema o nos plantean un problema y solo existe una solución de ese problema, y normalmente el que tiene la respuesta de esa solución del problema es el maestro, ¿no? Entonces solo existe una vía para resolverlo, y lo que nos posibilita el trabajar con el arte es que no exista solo una sola respuesta al problema que se nos plantee. Cuando nosotros creamos una obra, la exploramos, y bueno, empezamos a realizar nuestra propia creación artística, lo que sucede es que nos enfrentamos a una amplia posibilidad de posibles respuestas a las que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Podemos resolver un cuadro, por ejemplo, hablando de las artes visuales, podemos utilizar un cuadro y utilizar ciertos materiales, pero después puedo cambiarlos. Por ejemplo, aquí con lo que podemos ver en esta imagen es como los niños están mezclando colores, colocaron hojas y plantas también en sus mezclas y en sus creaciones artísticas, y fueron viendo cómo iban a resolverlo para crear nuevos colores que les permitieran expresar lo que ellos necesitaban. Entonces, nos da también esta resolución de problemas de forma innovadora, la posibilidad de encontrar más de una respuesta correcta, ¿no? También nos ayuda a desarrollar la percepción y la sensibilidad, es decir, nos ayuda a centrar la atención en cualidades de los objetos en los que a veces no teníamos como previsto observarlos, escucharlos, sentirlos. Despierta
todos los sentidos y nos da una nueva perspectiva del objeto, del cuerpo, del sonido. También no solo se enfoca como en las cualidades de ese objeto, sino también en las relaciones que tiene con diferentes elementos, ¿no? Cómo podemos relacionarlo con esos otros objetos, con otros sonidos, con otros movimientos, y esto que nos puede aportar, ¿no? O sea, cómo esta amplitud de visión también nos puede cambiar la perspectiva de lo que vivimos día a día, de cómo solucionamos las cosas. Empieza a ser nuestro juicio más flexible, nuestra apreciación de la vida también la empieza a revolucionar, a cambiar. Nos ayuda de esta manera a entender la complejidad de los problemas actuales. Cuando nosotros empezamos a ampliar esas posibilidades, a observar con mayor detenimiento, a escuchar con mayor detenimiento, empezamos a analizar desde otros puntos de vista, empezamos a enriquecernos de esta nueva visión y podemos detenernos a reflexionar desde estas diferentes perspectivas que se nos empiezan a plantear lo que sucede en nuestra vida, lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces se va ampliando esa reflexión, ese análisis, ese juicio que tenemos alrededor de las cosas, ¿no? En la siguiente imagen se habla también del desarrollo emocional, ¿no? Como para empezar, que eso es algo como que ya sabemos, se desarrolla la expresión a través del arte. Aprendemos a hacer uso de otros lenguajes. Algo que pasa es que muchas veces, sobre todo con los niños pequeños, pero sucede también con los adultos, no encontramos como las palabras adecuadas para expresar nuestras ideas, lo que sentimos, nuestro mundo interno. Y es el arte el que nos da esa posibilidad de expresión a través de colores, a través de un movimiento, a través de un sonido específico que a lo mejor no se puede describir con palabras, pero que expresa exactamente lo que sentimos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de crear una obra que exprese nuestro mundo también nos ayuda a explorar nuestro interior, a tener un proceso en el que vamos descubriendo nuestras posibilidades, nos empezamos a cuestionar, empezamos una búsqueda de quién somos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Otro aspecto que favorece en el desarrollo emocional es la catarsis. Nos da también un momento, ya sea al contemplar la obra, porque suceden los dos momentos, al contemplarla o al crearla, en donde expresamos y vivenciamos las emociones en un espacio que digamos de alguna forma es contenido. A veces hay emociones que en nuestro día a día no nos es permitido tocar por diferentes circunstancias, y cuando nos acercamos a las artes, tenemos esa posibilidad de jugar con diferentes lenguajes, de sentirnos identificados con personajes de obras, con algún sonido en especial de una pieza musical, con un color que hemos visto que genera y despierta en nosotros emociones, nos hace vivir, por ejemplo, en esta parte del teatro, cuando nosotros representamos un personaje, a veces podemos representar un personaje que tiene una emoción que en la vida cotidiana no nos dejamos experimentar, y justo como al desenvolvernos en el personaje la vivimos y podemos explorarla y expresarla, ¿no? Eso también nos permite el arte. Otro de los aspectos es la adaptación al cambio. Al surgir diferentes situaciones en el desarrollo del proceso creativo de una obra, a veces se nos acaba algún material, o el espacio en donde nos vamos a realizar una danza es más reducido, o existe una mala acústica al producir sonidos. Entonces empezamos a explorar como otras posibilidades de adaptarnos a los cambios que se nos van presentando, y podemos encontrar diferentes posibilidades para expresar lo que queremos decir también, o para expresar nuestras ideas, o para solucionar como ese conflicto, lo cual también sucede como en nuestra vida diaria. Entonces empezamos a tener como esa amplitud también de visión y de adaptación, de resiliencia ante las situaciones que se nos van presentando. Igual si pasamos a la siguiente imagen, podemos también
ver como esta aportación en el desarrollo social. Ahí Maxine Grimm habla como sobre la posibilidad que tiene la imaginación al favorecerla de generar empatía. No podemos tener empatía por la otra persona si nosotros no hemos desarrollado la imaginación, porque no podemos imaginar cómo se siente el otro, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades. Entonces, solo cuando podemos hacer eso, cuando nos podemos imaginar el mundo del otro, es que podemos tener esta posibilidad de tener empatía por lo que él siente, de pensar en él y también en sus necesidades. Otro aspecto que, por ejemplo, Javier Abad nos habla de las funciones sociales que tiene el arte, es la identidad del grupo y las relaciones que se forman. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos cómo están realizando una instalación con objetos que tenían en la escuela, en un proyecto que se estaba realizando, y estaban trabajando en grupo, tuvieron que ponerse de acuerdo, hubo un cambio ahí también en las relaciones y en la dinámica que tenía este grupo. También existió como una nueva identidad, o existe cuando se forman creaciones colectivas, artísticas, se va formando una identidad de grupo, entonces las relaciones empiezan a ser más estrechas. Otro aspecto en este ámbito social es el respeto que se da por la diversidad cultural. Cuando empezamos a conocer diversas obras de arte, no hablo como de una gran cantidad, sino de diversidad. Por ejemplo, acercarnos a las máscaras africanas o a las artesanías de algún pueblo, por ejemplo, de Oaxaca, de Puebla, hablar como de obras realizadas por mujeres. También nos estamos acercando a esos grupos, a conocer su contexto, a conocer el por qué se realizan esas obras, cuál es su ideología. Entonces eso también nos permite ampliar nuestra visión cultural y tener respeto por esas otras formas de pensar. Y bueno, finalmente también genera espacios de diálogo. Cuando yo hablo de mi obra y de mi creación y hablo de las obras y creaciones de mis compañeros o de las otras personas, empiezo a entablar diálogos en donde hay sí respeto, pero también análisis, reflexión, crítica. Entonces se pueden dar también estas otras posibilidades en donde como grupo nos empecemos también a comunicar, donde aprenda a escuchar al otro y el otro me escuche a mí, donde también tenga una voz y donde me dé el tiempo de apreciar como las obras que otros realizan, ¿no? Y bueno, quisiera ahora irlo aterrizando, como en la siguiente imagen se puede ver un poco la vivencia, la importancia de esta vivencia del proceso creativo. Si bien ahorita mencioné algunos de los beneficios que puede tener acercarse a las artes, creo que una de las visiones es trabajar como sobre este proceso creativo. Hay muchas veces en que como personas nos enfocamos en el producto, en el proceso, en el producto en lugar del proceso, es decir, en la culminación ya de la obra, que sí es un resultado de todo el trabajo que se llevó a cabo, no le quitamos o restamos ese valor, pero la verdad, como Sánchez menciona en un texto, la educación artística se centra también en ese proceso, en la importancia que tiene como todo ese proceso creativo, en donde el alumno, el estudiante, la persona está explorando los materiales, está experimentando con ellos, con su cuerpo, con los sonidos. Entonces, ese es el momento en donde se da el aprendizaje, donde se experimenta operaciones perceptivas, sensitivas, mentales, creativas, emocionales. Ahí es donde también suceden pues la mayoría de estos procesos de aprendizaje. Sí, se desembocan en un producto, pero en realidad el producto está al servicio de ese proceso que se llevó a cabo. Y bueno, para irlo clarificando un poco, me gustaría, como se muestra en la siguiente lámina, hablar de la experiencia. Me voy a enfocar primero en la experiencia educativa que propone Dewey, la cual él la define como el intercambio que existe entre un ser vivo y su medio, y esa totalidad de relaciones que existen, ¿no?, con su ambiente. Pero para él una experiencia debe tener 3 características principales. Una, que tenga continuidad, es decir, que esté relacionado con las vivencias de la persona que lo está experimentando, que tenga relación con sus aprendizajes, es decir, que no esté descontextualizado
del alumno, de la persona que está experimentando la obra de arte o que está creando, que hay una interacción con los materiales, con el ambiente, con las sensaciones que está teniendo también. Y bueno, finalmente que todo ese proceso lleva a algo, ¿no? Que existe una causa y un efecto de lo que se está realizando y nos está llevando a algún lado. Hay una causalidad, ¿no? Esa en relación como a la experiencia educativa, quisiera como dejarlo en este momento en claro y vamos a irlo aterrizando aún más adelante, porque quisiera también abordar otra noción. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí podemos ver un poco una imagen de unos niños que están experimentando con su cuerpo el juego con las telas, para después lo que se hizo en esta actividad fue empezar a explorar el movimiento, las sensaciones, qué era lo que les transmitía, qué podían hacer, y bueno, esto desembocó después en una danza, ¿no? Existió como todo eso, primero abordarlo desde esta parte de lo que ellos conocen, de lo que sienten, cómo sintieron el material, empezar a percibirlo, interactuar con él, y después desembocarlo en esta danza, esta exploración, esta creación de un proceso y de una creación artística. Y bueno, hay otro concepto que me gustaría abordar, que es el de experiencia estética. Igual, esto lo abordamos desde Jauss y tiene igual tres elementos que él considera importantes para que se dé o que desde donde se puede dar esta experiencia estética. Desde una percepción renovada, es decir, mirar los objetos desde otra perspectiva. Podemos ver en la imagen cómo esta actividad que se hace de cerrar los ojos y tocar los materiales, que muchas veces ya estamos como muy acostumbrados en el día a día a tener como los objetos que nos rodean, y cuando nos damos esta oportunidad de tocar y de sentir, sin alguno de nuestros sentidos, como es la vista, que es como el más dominante, podemos percibirlos desde otro punto de vista. Es esta percepción renovada, es como desarrollar esta sensibilidad. Otro aspecto tiene que ver con la comunicación, lo que quiere comunicar la obra, lo que nos quiere transmitir la obra o lo que yo quiero transmitir con la obra. Y bueno, finalmente, esta construcción constante de conocimiento, ya sea al elaborar la obra o incluso cuando la apreciamos, qué es lo que estoy reflexionando yo sobre la obra. Por eso ya os decía que esta experiencia estética implicaba el goce y el disfrute desde esta percepción, desde esto que me está comunicando, pero también esta reflexión que hago sobre lo que me comunicó y sobre lo que experimenté y percibí en la obra, ¿no? Entonces es como todo este proceso el que se va llevando a cabo. Ahora, en la siguiente imagen podemos ver, sí, ya lo vimos arriba, a lo mejor, como en los adultos, en cambiar esta percepción, pero en esta imagen es la exploración de los niños de los materiales, cómo están explorando ellos y dándose la oportunidad de sentirlos. A veces en el día a día no les damos esa oportunidad de sentir diferentes texturas, diferentes olores también, sonidos. Entonces, darles esa oportunidad de un espacio de percepción, de exploración de estos materiales también amplia y cambia la visión que ellos tienen. Y sobre todo cuando son más pequeños, les da la oportunidad de tener nuevos aprendizajes acerca de lo que es su entorno, de lo que los está rodeando. Pero incluso a nosotros como adultos nos sucede. Hace poco, ahora que estamos dando, en muchas universidades estamos dando clases virtuales, es algo que nos está pasando. Y bueno, uno de los trabajos que realicé con uno de mis grupos, y no precisamente era un grupo artístico, era otro grupo en donde estamos hablando del lenguaje, pero quise darles como esta oportunidad. Les pedí que exploraran su casa y empezaran a buscar otros objetos como especiales y realizaran un museo justo de estos objetos que estaban, que descubrieron, que no habían visto, que a lo mejor por estar en el día al día en nuestra casa,
ya no los tomamos en cuenta, y cuando nos detenemos a ver desde otra nueva perspectiva esos objetos que tienen algún valor para nosotros, podemos darles otros significados. Y hubo ahí museos de objetos como muy interesantes, donde se rescataban memorias o experiencias. Entonces, también nos ayuda como esta parte del cambio de visión a resignificar. Y es un poco ahí, justo este mito el que podemos desmentir, ¿no? O sea, no solo es el arte aquel que vemos lejos, también podemos crear arte, desde nuestros objetos personales, desde lo que se ve, se vive día a día. Podemos buscar, por ejemplo, en Google el arte objeto. Esa fue una exploración con algunos estudiantes, pero también hay artistas. Tengo una amiga que realiza obras a partir de esta noción de arqueología poética, de darle un nuevo significado a nuestros objetos cotidianos, a esa memoria que tenemos, que es justamente eso. Y las creaciones, la verdad es que transmiten y expresan justamente esos recuerdos, emociones, vivencias. Entonces, también en esa cercanía de los objetos puede encontrarse la posibilidad de la creación artística, por ejemplo. Y bueno, esto que hablaba de la experiencia, tanto la parte educativa como desde la experiencia estética, quisiera aterrizarla en algunas sugerencias que se pueden retomar para empezar a introducirnos o a acercarnos al arte justo desde estas nociones, ¿no? Para empezar, ya sea en el ámbito educativo, pero también en nuestra vida diaria, o cuando nos estamos justamente introduciendo a una nueva clase de alguna de estas disciplinas artísticas, ¿no? Para empezar, uno de los aspectos sería desarrollar la percepción y la sensibilidad. Ya lo mencioné un poco allá arriba, tiene que ver, en las láminas anteriores, tiene que ver justo con cambiar la mirada que tenemos de los objetos, de cómo sentimos y de cómo percibimos el mundo, desarrollar esta sensibilidad y este análisis de lo que nos está rodeando de nuestro entorno. Hay un autor, Schaffer, que habla sobre el ambiente sonoro, y entonces habla de la posibilidad de descubrir en estos sonidos cotidianos este placer y este goce estético, y de cómo los sonidos cotidianos pueden generar también ciertas melodías. Él igual en sus propuestas las combina con algunos instrumentos musicales, ¿no? Pero detenernos en ese momento a escuchar lo que nos rodea es un tiempo que muchas veces no nos damos. No sé si ahora a lo mejor con la cuarentena nos hemos dado como más el tiempo a lo mejor de escuchar los sonidos que entran por la ventana, los sonidos de la calle, o a lo mejor se oyen más los pájaros. Entonces estamos empezando a despertar esta nueva percepción, esta nueva mirada, escucha, sensación de lo que nos rodea, ¿no? Tocar los objetos de nuestra casa, cómo se siente nuestra cama, darnos como esa oportunidad y empezar desde ahí a cambiar una mirada, ¿no? Y en la escuela también, o sea, cómo sentimos este espacio educativo, este espacio donde vamos a crear, cómo se sienten los materiales, cómo me siento yo y cómo se siente mi cuerpo. Entonces, darnos esta oportunidad de desarrollar la percepción y la sensibilidad de todos los sentidos, para después llevarlos a lo mejor al análisis, a la creación, a la exploración, puede llevarnos como hacia muchos lados, ¿no? Otro es dejarlos crear en grupo, ¿no? O darnos como esa posibilidad. A veces nos centramos como en solo darles como el material a un estudiante y que cree y que sigue las indicaciones. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en equipo, si lo hacemos en grupo, si ellos proponen en su grupo? ¿Qué es lo que esta nos puede dar oportunidad de comunicarnos, de expresarnos, de formar relaciones, de generar justo esta identidad de grupo?
También vincular el arte a las vivencias que tienen los estudiantes desde su ámbito más cercano, la casa. Me pasó también, justo en este proyecto en una escuela, como preguntarles a los papás, a los niños. Estábamos como en una comunidad que no estaba como muy cercana a un museo, y entonces qué obras de arte o qué expresiones artísticas también podían encontrar en su comunidad. Y justo en esta comunidad hay muchos murales de arte urbano que se han propuesto por la delegación, por la alcaldía, y justo el darles como rescatar esos espacios que estaban en su comunidad, donde en su día a día al caminar por la calle podían encontrar un mural y lo podían apreciar y podían como ver los colores que se utilizan, lo que quería comunicar una persona que vivía en el mismo espacio que ellos. Entonces, vincular este arte a las vivencias que ellos tienen, a las cosas que son cercanas a ellos, también enriquece justo esta experiencia. Era como esta parte que mencionaba Dewey de la importancia que tuviera continuidad, que tuviera que ver con sus aprendizajes previos, que tuviera que ver con lo que viven día a día, con lo que pueden explorar en su vida cotidiana. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Vincular el arte a sus vivencias, apreciar diferentes obras de otras personas y las suyas. Eso también, dar como en el grupo, la oportunidad de hablar al niño de su obra y de hablar de las obras de sus compañeros, pero también de observarlas, de describirlas, de analizarlas, de ver qué relaciones se encuentran, de reflexionar sobre ellas e interpretar lo que para ellos está comunicando esa obra. Puede generar también esta reflexión autocrítica y crítica dentro de un grupo, de una manera positiva, ¿no? También darle la oportunidad de comunicarse a través del arte. Hay veces que, cuando exploramos y empezamos a explorar alguna disciplina artística, lo que hacemos es dirigir las actividades, ¿no? Paso a paso, pero darles también un espacio donde ellos se puedan comunicar y expresar libremente. A ellos les permite justamente esto que hablábamos antes, ¿no? Desde la experiencia estética, comunicarse, generar catarsis, empatizar también con sus compañeros, con los personajes, con la vivencia que está teniendo, explorar también cómo expresar sus ideas, cómo decir lo que quiere decir con un movimiento, con un sonido, con una imagen, con un color. Entonces, darles la oportunidad de esta exploración libre también y de comunicarse y hacer sus propias creaciones, sus propias propuestas, ¿no? Y bueno, finalmente explorar e interactuar con los materiales, que justo como se veía en las imágenes anteriores, que las personas podamos explorar con los objetos, con las sensaciones, con el cuerpo, con el movimiento, con las expresiones, con las posibilidades sonoras también de mi cuerpo, de los objetos, de mi voz. Nos puede también enriquecer las creaciones que después se hagan artísticamente, darles como un tiempo de exploración y experimentación con esos materiales. Puede generar productos en realidad muy ricos que se fueron enriqueciendo a través de todo ese proceso creativo, ¿no? De exploración. Y bueno, me gustaría a continuación compartir en las siguientes imágenes algunas fotos, justo como de estas oportunidades que se dieron en algunos ambientes sí educativos, pero que también se pueden dar en otros espacios artísticos. Digo, por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ir viendo cómo algunos alumnos están explorando movimientos con el apoyo de algunas telas y están comunicándose. La indicación aquí en esta actividad fue el no comunicarse de forma oral. Entonces exploraban cómo relacionarse con su compañero a través de expresiones gestuales, de movimientos, cómo decir hacia dónde se iban a mover o hacia dónde no. Y después de toda esta exploración también fueron enriqueciéndola con diferentes acciones de movimiento, diferentes movimientos que los fueron llevando después a sus propias creaciones y producciones
artísticas de expresión corporal. Entonces, esto de explorar el material primero y explorar los movimientos que puedo realizar con mi cuerpo y cómo me puedo comunicar con el otro, con mi cuerpo, también nos permite abordar las artes como desde esta experiencia y enriquece justamente esta parte expresiva, comunicativa, de relación con el otro, de resolver el problema, porque igual al principio el grupo, como que decía, bueno, ¿y cómo le digo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo nos movemos? Hasta que después fueron, como resolviéndolo y logrando comunicarse, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver cómo ellos empezaron a simbolizar los sonidos, exploraron como esta noción de partitura sonora, pero desde sus propias propuestas. Ellos realizaron dibujos que representaban los sonidos y luego acomodaron como esta partitura de sonidos para crear una melodía con esos sonidos que podían ellos producir con su cuerpo. Entonces ahí también fueron resolviendo como el problema, primero de simbolización, pero después también esta puesta de acuerdo en grupo, la relación que tenían con el otro. Algo que también pasó en esta actividad fue que los niños, que el primer equipo que pasó se sintió como un poco inseguro cuando tenía que participar, y fue hasta que vieron cómo los otros equipos también se fueron desenvolviendo y se les dio nuevamente la oportunidad de presentar su creación, que lograron desenvolverse y se sintieron bien en un espacio en donde nadie se rió de ellos, nadie los cuestionó, los juzgó por ese primer momento en donde se sintieron como tímidos. También entonces les dio seguridad y les hizo experimentar un espacio en donde se sentían bien al expresarse, ¿no? Entonces esa es como otra aportación que nos puede realizar y que está vinculada justo con esta experiencia estética y educativa que pueden tener las artes. Y bueno, finalmente en esta fotografía se puede observar la puesta en escena de un grupo en donde ellos realizaron una obra de teatro, y bueno, los niños que están al frente incluso están realizando una pequeña danza, una pequeña secuencia de movimientos que ellos mismos propusieron. Y bueno, aquí algo que se pudo ver en esta puesta en escena es que los niños, a lo largo de ese proceso de creación de la obra, adquirieron seguridad. Por ejemplo, la niña que está parada allá al fondo, que se puede ver que es como una brujita, justo esa niña en alguna de las escenas tenía que correr alrededor del árbol, y pues estaban como todos los globos puestos, los pusimos justo hasta el momento en que en el que se presentó la obra. Entonces en los ensayos no se había contemplado como el que estuvieran los globos, y se le caía el gorro a la niña, pero en lugar de detenerse por las risas que escuchó como del público, la niña pudo continuar con su papel e improvisar. Por ahí se les quedó olvidado el micrófono y lo jalaron y pudieron como resolver ese problema. Los niños montaron la obra y estuvieron improvisando ahí algunos elementos o recordándose entre ellos. Hubo ahí trabajo en equipo también, y el equipo que estaba realizando esta secuencia de movimiento justo quería hablar como de un caso en específico en donde uno de los niños mostraba como retraso motor, y fue en ese momento en donde él también pudo hacerse partícipe, eligió participar con los niños en esta secuencia de movimiento en lugar de elegir como otra actividad. Logró integrarse al equipo, seguir los movimientos, se coordinó con los demás niños, porque de hecho en este equipo como la incidencia del adulto fue mínima, entonces entre ellos se estuvieron poniendo de acuerdo y lo animaron a participar, le iban como recordando los pasos. Entonces hubo cooperación también entre los niños del grupo. Entonces se pudieron dar como una oportunidad para que los niños adquirieran seguridad, trabajaran en equipo, resolvieran problemas, se enfrentaran a situaciones que a lo mejor los podían poner en conflicto y lograron resolverlo.
Y bueno, la verdad es que el proceso en el que se realizó este proyecto fue muy rápido y tuvo como grandes resultados en un grupo, ¿no? Y entonces, si eso se puede lograr en un periodo de tiempo corto, creo que en realidad el arte, en la vida del ser humano, en la formación de cualquier persona, puede aportarnos muchísimo más, ¿no? En aspectos, como veíamos, cognitivos, emocionales, sociales. Y bueno, quisiera cerrar con esta frase de Maxine Grimm que dice: se dice que las artes no pueden cambiar el mundo, pero pueden cambiar a los seres humanos que podrían cambiar el mundo. Es decir, a lo mejor se tiene esta creencia de que el arte no va a cambiar al mundo en general, pero en realidad, si uno se empieza a involucrar en estas actividades, en estas posibilidades que los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas nos generan, en realidad nos cambian a nosotros como persona, y entonces nosotros como personas podemos cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, nada más quisiera cerrar un poco como recordando estos prejuicios que mencioné al principio de este arte no es para todos. No, sí puede ser para todos, y el arte se encuentra en todos lados y lo podemos descubrir en todos lados, y se puede desarrollar desde cambiar esa mirada a nuestro entorno, en el de si no soy bueno, ¿cómo voy a empezar a explorar estos lenguajes o disciplinas artísticas? Sí, aunque uno no se considere bueno, se puede expresar a través de todos los lenguajes. O sea, la expresión se permite en el momento en el que tú decides involucrarte también con tu cuerpo, con los sonidos, con los materiales plásticos. Y bueno, como docentes, ¿cómo lo voy a enseñar si no tengo el conocimiento? Pues justamente desde esta posibilidad de brindarle a los alumnos un espacio de exploración, de experimentación, de percepción. Y bueno, ¿es solo para las personas que se quieren dedicar a alguna disciplina artística? No, es para todas las personas porque nos beneficia, incluso aunque no nos dediquemos al arte. Y bueno, finalmente el arte no aporta nada a la formación de una persona. Creo que el arte nos aporta a todos, a la sociedad y a cada uno de nosotros, como lo pudimos ver a lo largo de esta plática. Y pues, bueno, por mi parte, en este momento de la plática es como con lo que quisiera concluir. Gracias, Dani. Pues me parece que has dado puntos muy interesantes que sería muy bueno que los reflexionemos los padres de familia, los educadores y el público en general que ha estado siguiendo tu charla o que puede volverla a ver, que esa es la fortuna y la ventaja que tienen las redes. Y me gustaría un poco nada más, tienes muchas felicitaciones del público, por ahí algunas personas también como Andrea Aguilar, que nos dice que por supuesto es fundamental el espacio de libertad para la expresión. Creo que a través del arte es donde podemos encontrar precisamente la libertad. Por eso es que no solo el niño debe acercarse al arte, sino todos los adultos, mayores, tercera edad, adultos jóvenes, no jóvenes, los adolescentes, todos, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. Si no hay una experiencia vital que nos cambie, pues estamos errando por ahí, ¿no? Y me gustaría mucho, creo que si hay preguntas, con mucho gusto escríbanlas y se las hacemos llegar a Daniela, pero me gustaría pedirte algo. Claro que sí. Si tú, ahora que puedas aprovechar este espacio y a los papás que estás siendo en este momento educadores, sin habérselo planeado, ¿no? Porque están teniendo a los pequeños en casa o a los adolescentes o a los jóvenes en casa y de pronto pues no saben qué hacer con ellos, ¿no? Todas las instancias educativas y culturales del país creo que estamos tratando de dar ofertas culturales y artísticas para hacer en casa, pero me gustaría mucho que hablaras precisamente de esta experiencia y de cómo los papás, desde la vida diaria, desde elaborar la comida o desde limpiar la mesa o los cristales de la mesa, qué sé yo,
tareas cotidianas, ¿cómo podrían los papás producir estas experiencias o convertir estas experiencias en procesos que ayuden a la convivencia con sus hijos, a la comunicación, pero también a la exploración de nuevos lenguajes y quizá traducir esas actividades cotidianas en motivos de experiencias estéticas o artísticas? Ok, sí, claro. Bueno, para empezar, justo quisiera, bueno, ahí como puntualizar que una experiencia estética no se da solamente alrededor de las artes, sí sucede con mayor facilidad, pero se puede dar todo el momento. Creo que todos hemos experimentado una experiencia estética cuando apreciamos una puesta del sol que nos conmueve, o cuando saboreamos a lo mejor una comida o la vemos en nuestro plato bellamente decorada y nos mueve algo, cuando escuchamos la voz de una persona importante también que nos conmueve, un poema, leemos, el poema sí ya se relacionaría a lo artístico, pero justamente ahí también tenemos experiencias estéticas. Y bueno, en este día a día creo que es darnos también ese momento para percibir lo que estamos viviendo. Se ve mucho ahorita en redes sociales como esta parte de ir más lento, de que bajamos la velocidad ahora, que nos forzaron a bajar la velocidad porque nos quedamos en casa. Digo que no creo que sea en todos los casos. Hay padres de familia que trabajan desde casa que están a lo mejor un poco vueltos locos, pero justamente el darnos ese espacio y ese momento de tomárnoslo con calma y percibir la comida, cómo se siente, a lo mejor dejar a los niños tocar los alimentos para que vean con sus manos cómo se sienten, olerlos, probarlos, igual experimentar a lo mejor otras formas de comunicación, jugar con los sonidos que estamos produciendo, puede ser como otra forma, inventar, por ejemplo, a lo mejor un lenguaje nuevo, puede ser como otra forma en la que nosotros podemos comunicarnos. Otro aspecto que podría realizarse desde casa sería como también detenernos, esto que les decía que Schaeffer nos propone de el paisaje sonoro, pero él empieza como desde la limpieza de oídos. Entonces, sentarnos en la casa, escuchar los sonidos, qué se escucha, qué sonidos están cerca, qué sonidos son más lejanos, cómo los percibimos, cuáles son un poco más graves o agudos, es decir, cuáles son como más gruesos o como más finos, se oyen más fuertes, con qué intensidad o es una intensidad baja. Entonces, empezar como a explorar con todos nuestros sentidos nuestra casa. Otra cosa que de hecho hice con mis alumnos, con unos alumnos igual ya de universidad, les pedí que buscaran un espacio en su casa y que lo transformaran en otro espacio, que le dieran otra significación, y se vieron como resultados muy interesantes porque por ahí una alumna sacó el sillón a su patio, porque el patio era como la parte donde se sentía más a gusto y el sillón reflejaba como toda esa comunidad que estaba viviendo y que necesitaba en la cuarentena. Entonces fue cambiar un espacio cómodo a un espacio abierto que le generaba paz. Entonces, también como resignificar esos espacios. Hubo otra alumna que montó así como una pequeña playa dentro de su sala con la sombrilla y puso su toalla, sus juguetes de playa y se acostó, no sé, como también darle otra vida a esos espacios que ya usamos cotidianamente. Entonces, bueno, esos pueden ser como algunas de las posibilidades que se pueden tener. Darnos momentos de silencio, sí, darnos momentos de calma, porque también en esos podemos escuchar, podemos sentir cómo se sienta nuestro cuerpo, explorarlo, a lo mejor cerrar los ojos y ver cómo nos sentimos, y a lo mejor después podemos dibujarlo o podemos representarlo con expresión corporal. No sé, digo, son como algunas ideas. Pues muchísimas gracias, Dani. Creo que
Nos quedamos con mucha tarea que los papás y los educadores pueden estar desde este momento ya seguramente planeando este pensamiento en acción. Hay que ponerlo en acción, que también es otra de las frases de educadores. Te agradecemos mucho tu participación, Dani. Estás abriendo una sesión de 4 charlas de educación en el arte, Iniciarte. Así que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla te agradece tu participación, agradece a todo el público que nos estuvo mandando mensajes y a todos aquellos que están viendo. Ojalá continúen porque vamos a tener 3 invitados también muy importantes. Va a estar por aquí la doctora Morton, que es una experimentada investigadora educativa. Va a estar Oscar Ruiz del Carmen y va a estar Carla Figueroa, que también es educadora musical. Así que te agradecemos mucho tu participación y pues no se pierdan de más cada jueves a las 4 de la tarde en Iniciarte, charlas de educación. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias.